Referirme a lo siguiente. En uno de los puntos de la exposición de motivos se habla de los recursos que la nación le va a dar a las instituciones de educación superior estatales. ¿Sí? Y en primer lugar quiero que ustedes observen las contradicciones flagrantes que existen en este documento. Bueno, no les puedo citar página porque como es el Ministerio de Educación ni siquiera les pone página a los documentos. El original no tiene página. Eso indica un poco la calidad que nos quieren mostrar. ¿Sí? Entonces en este documento sin página, en una parte que se tiene la siguiente contradicción, y la voy a leer textualmente. Dice en el primer párrafo de este parágrafo: según el informe del 2007 del Centro Interuniversitario de Desarrollo CINDA, en Colombia el gasto en educación superior es de 1.92 del Producto Interno Bruto, porcentaje que supera el promedio iberoamericano. ¿Sí? Miren ustedes, nos está dando un dato. Nos dice que según esa institución, el gasto en educación superior del Estado colombiano es de 1.92% con relación al Producto Interno Bruto. ¿Sí? Ahorita, si quieren, vemos un poquito esto con detalle. Yo simplemente quiero mostrar la contradicción flagrante que aquí dice. Y en el segundo párrafo, miren ustedes lo que dice. Según cálculos del Ministerio de Educación Nacional, el gasto público en educación tuvo una tendencia, ¿sí? Y eso lo hace una ministra que presume de ser muy inteligente. ¿Sí? Pero hay más, y por favor yo les pido aquí un poquito de atención. Porque yo quiero aquí demostrar algunas cosas. ¿Sí? Luego aparecen unos cuadros en los cuales se nos quiere decir que el gasto en educación está superando el gasto de seguridad y defensa. Y aparece un cuadro. ¿Qué parece un cuadro? En que el gasto en educación es superior al gasto de defensa en los últimos años. ¿Sí? Pero resulta que el día de antier, el Congreso de la República aprobó el proyecto de presupuesto nacional para el año 2012. Antier. Ayer era noticia eso, obviamente que en segundo plano, porque como ganó la selección Colombia, ¿sí? Entonces eso pasó al segundo plano, ¿sí? Entonces ayer aparecieron los resultados del presupuesto que se le aprobó al gobierno colombiano. Yo simplemente quiero decir lo siguiente: es un presupuesto de un monto de 165 billones de pesos, en los cuales hay 24.000 billones para seguridad y defensa y 23.000 billones para educación. ¿Sí? Y hay 40 billones para el pago de la deuda externa. Entonces suman ustedes 40 y 24, es decir, 64 billones de un presupuesto de 165 billones está destinado a seguridad y defensa y al pago de la deuda externa. Pero hay más. Hay un rubro destinado al pago de pensiones. Y un componente fundamental, el más creciente, el más elevado, y que más consecuencias nefastas va a tener sobre las finanzas del Estado colombiano en los próximos años, es el pago de pensiones al ejército y a las Fuerzas Armadas. Apenas obvio, ¿no? Porque ustedes saben que del presupuesto central de la nación, de cada 10 funcionarios, 8 tienen que ver con seguridad y defensa y solamente 2 con burocracia y gasto social. Para que se den cuenta más o menos cómo está funcionando el asunto. Entonces estamos hablando de un dato actualizado, de antier, cuando se aprobó el presupuesto colombiano. Entonces que no nos vengan con esa demagogia barata que aparece en este cuadro, que es que hay un mayor gasto para educación con relación a seguridad y defensa. Y cuando hablamos de educación, recuerden ustedes que aquí estamos incluyendo todos los rubros de educación, no solamente educación superior, porque a educación superior en este país solamente le destinan un poco más de 2.000 billones de pesos.
Bueno, quiero cerrar con el último punto, que es tal vez el clave, el último punto, que se llama principales aportes del proyecto de ley, y básicamente el último, que se llama el impacto fiscal del proyecto. Aquí es donde la demagogia del gobierno ha sido impresionante. Tienen cuñas publicitarias, mensajes en internet, periodistas a sueldo, diciendo que los que trabajamos en la Universidad Pública Colombiana no estamos informados, que los informados son ellos. Entonces vamos a mirar esto. ¿Cuáles son las fuentes de financiación y en qué consiste la financiación de este proyecto de ley? Siempre según este documento, para que no digan que lo estamos tergiversando, porque hay mucha gente que dice eso, que es que estamos tergiversando la versión oficial. No nos vamos a basar en estos dos últimos cuadros. Pónganle cuidado ustedes. Dice claramente lo siguiente: de una manera demagógica dice que el Estado colombiano garantiza una transferencia de 35 millones de pesos corrientes garantizados para el periodo que va desde el 2012 al 2022. Entonces el Estado colombiano me está diciendo que le va a dar aparentemente 35 nuevos billones de pesos. Miremos si eso es cierto. Miremos si eso es cierto. Y miremoslo según este cuadro que ellos hacen. Resulta que de los 35 billones de pesos, cuando hablamos de 35 billones de pesos, estamos hablando del número 35 seguido de 12 ceros. Eso es 35 billones de pesos. ¿Sí? Resulta que de esos 35 billones de pesos, 29 billones no son nuevos aportes de nada. No son nuevos aportes de nada. Simplemente es el aporte que según la Ley 30 de 1992 tiene que ser el Estado colombiano. Es decir, que del 2012 al 2022, durante los próximos 10 años, el Estado colombiano presenta como nuevos 29 billones de pesos, que son los aportes que está haciendo desde 1992, que son aportes por lo demás menguados, reducidísimos, y que explican en gran medida el problema financiero de la Universidad Pública Colombiana. Si descontamos eso, entonces ¿qué nos queda? 6 billones de pesos. 6 billones de pesos. Entonces, en realidad, el aporte grandioso y espectacular de que tanto se ufana la ministra y el presidente de la República son 6 billones de pesos. Para 10 años. ¿Sí? Para 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si dividimos eso entre 10, el aporte son 600.000 millones de pesos anuales. Ese es el gran aporte. Pero miren ustedes cómo se distribuye ese aporte. Y aquí yo hice un cálculo matemático, un cálculo aritmético elemental. En esta misma propuesta, al principio se nos dice que el objetivo básico de esta reforma es ampliar la cobertura. Y dan un dato concreto. Dicen que van a ampliar la cobertura en 646.000 nuevos cupos. ¿Sí? En los próximos 4 años, ni siquiera en los próximos 10 años. Entonces, más o menos el cálculo aritmético que yo hice fue el siguiente. Tomé la cifra que proporciona el ministerio, esta propuesta, en la cual se nos dice de manera concreta que en el lapso que va del 2012 al 2014 se le va a suministrar a las instituciones de educación superior estatales la suma de 428.000 millones de pesos, es decir, un poco menos de medio billón de pesos. Entonces, si uno toma esta cifra y la relaciona con el dinero que se le va a dar a las universidades, resulta que uno llega a lo siguiente, y ustedes pueden hacer la cuenta si quieren, pueden hacer la cuenta. Uno llega a lo siguiente, que la inversión
en el mejor de los casos, la inversión anual por cada nuevo cupo creado de los que anuncia el gobierno en los próximos años sería de 435.000 pesos por estudiante anual. Si eso lo dividimos por 8 y no por 12, si lo dividimos por 8, ¿qué quiere decir? Porque cada semestre dura 4 meses. Si lo dividimos por 8, nos da la fabulosa cifra de que el Estado colombiano está invirtiendo por cada nuevo estudiante de estos cupos que va a crear 55.000 pesos. Es decir, y con esto quiero cerrar, y es que en el articulado del proyecto, cuando se cambia la misma noción de institución de educación superior, pasa lo siguiente con relación al presupuesto. ¿Sí? El presupuesto vigente actual, que está, digamos que está en vigencia, les quiero dar el dato preciso, es el siguiente. Para educación superior, son 2.100 millones de pesos, 2.153 billones de pesos, billones de pesos. Ese es el presupuesto para educación superior. Resulta que este presupuesto se divide de la siguiente manera, hasta el momento. El 98.2% es destinado a 32 universidades estatales y el 1.8% restante es distribuido entre 29 instituciones de educación superior estatales, que hasta el momento no tienen el carácter de universidades, sino que son diferentes. ¿Qué pasa entonces con la propuesta financiera en la reforma? Que el mismo monto de dinero ligeramente aumentado ya no se va a distribuir entre 32 universidades, sino que se va a distribuir entre 32 universidades más 29 institutos tecnológicos. Y no se sabe, porque no está claro en el proyecto, si también entre 137 normales superiores. Es decir, que un presupuesto como el que hoy es vigente, que prácticamente no va a aumentar, que se va a mantener congelado, ya no se va a dividir entre las 32 universidades actualmente existentes, universidades públicas, sino que se va a dividir entre universidades públicas, institutos técnicos y tecnológicos y normales superiores. Por esa razón, pónganle ustedes cuidado a lo siguiente. Los directores de los institutos tecnológicos sacaron un comunicado recientemente, octubre 7, apoyando la reforma. Y dicen lo siguiente: los aportes del presupuesto, y entonces describen los aportes del presupuesto general de la Nación, y dicen: apoyamos el proyecto de ley 112 que organiza el sistema de educación superior en Colombia, porque tiene un tratamiento integral de la educación superior en Colombia, porque aporta más recursos públicos y nos da autonomía universitaria a todas las instituciones de educación superior. Entonces miren que el Estado colombiano, en lugar de darle un presupuesto propio a estas instituciones que obviamente lo necesitan y se lo merecen, y que debería crecer, las incluye con el resto de universidades públicas para que entre todos nos destrocemos por repartirnos una torta cada vez más pequeña. Lo cual tendrá como consecuencia que en esta misma propuesta del Ministerio de Educación Nacional se dice cuánto está invirtiendo el Estado colombiano hoy por estudiante, cuál es la inversión per cápita por estudiante. En promedio, 3,5 millones de pesos, una cifra absolutamente ridícula. ¿Cuánto cuesta formar un soldado profesional en Colombia? 18 millones de pesos. ¿Sí? Resulta entonces, pero si lo comparamos con los indicadores internacionales, la cuestión es más preocupante, ¿no? ¿Cuánto invierten los Estados Unidos